mensaje es María. ¿Es María madre de Dios? ¿Es María madre de Dios? Lucas 1:26. Y dice así: al sexto mes el ángel Gabriel, otra vez Gabriel, ¿se acuerdan? Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un varón que se llamaba José, de la casa de David. Y el nombre de la virgen era María. ¿Listos? María, en nuestro lenguaje es María, pero en el griego es Miriam, la madre de nuestro Señor Jesucristo, hombre. El hombre se llamaba Miriam, María. Jesucristo tuvo la virtud como nadie la tuvo jamás. Él era un ser humano, pero también era un ser divino. Qué combinación más interesante. Nadie jamás puede ni podrá ser así como Jesús. Dos naturalezas en un solo ser. Cuando fue a la cruz murió. Ahí en la cruz murió la humanidad de Jesucristo. Murió Cristo hombre. Pero sabemos y entendemos esto, que Dios, porque es eterno, no puede morir, porque Dios es espíritu. Vamos a Juan 4:24. Juan 4:24, Dios es espíritu. Y dice ahí, Juan 4:24, Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Nos explicaban en el primer servicio que solamente por medio de nuestro espíritu nos podemos comunicar con Dios. Es la manera que nosotros interactuamos con Dios. Cuando oramos, en el espíritu estamos. Cuando cantamos alabanzas, en el espíritu estamos cantándole al Señor con gozo, con ánimo. Él infunde en nosotros un gozo y un gusto, un mismo sentir, un mismo espíritu cuando estamos cantando al Señor. Y todo esto es en el espíritu, porque en la carne no podemos hacerlo. Nos cuesta mucho trabajo, ¿verdad? En nuestras propias fuerzas buscar al Señor, pero disponemos el Espíritu y podemos acercarnos confiadamente a Él. Luego entonces Jesús pudo identificarse con nosotros al morir humanamente en la cruz, en nuestro lugar, por nuestros pecados. Jesucristo lloró también, tuvo hambre, se cansaba. En su humanidad lo vemos en los evangelios, como Jesús, y ahí con Lázaro llorando, ahí pidiendo pescado para comer. Tienen un pescado, decía a sus discípulos, algo tienen de comer ahí, un pescado. Y también cuando se durmió en la barca, ¿verdad? Jesús se durmió porque estaba cansado, necesitaba reposar y se quedaba dormido porque era humano, pero también era Dios. Dos naturalezas en un mismo ser. Pero sabemos que Dios no se cansa, Dios no llora. Dios no tiene hambre, sí se conduele, sí tiene misericordia, sí se compadece, pero Dios no llora y Dios no duerme, no descansa. Dios siempre está trabajando. También nuestro enemigo está trabajando, Satanás, todo el tiempo, pero nuestro Señor todo el tiempo también. Los 365 días, 7/24 está el Señor trabajando. Tenemos un Dios de trabajo y nosotros hacemos lo mismo, trabajamos, tenemos que trabajar. Entonces vemos que Jesús es Dios, pero también era hombre. Algunos atacan a Jesús y dicen es que Jesús no sabía cuándo iba a venir, o sea, por eso no puede ser Dios. Pero ¿ustedes creen que Dios no sabía? Quizás no quiso revelarlo, o quizás lo dijo para probar a los discípulos. Es que Jesús hizo cosas que no debió haber hecho, o sea, se sentaba con los pecadores. Y era muy señalado esto de que Él se sentaba con gente pecadora, con gente que tenía malas actitudes, malas manías, malos actos. Y Jesús se sentaba con ellos a comer y decían, bueno, es que Él hace cosas que Dios no puede hacer, no se puede juntar el bien con el mal. ¿Y cómo Jesús lo hace? Entonces era muy difícil para ellos entenderlo, pero era necesario que Jesús hiciera todo esto para someterse a la voluntad de su Padre y venir al mundo. Jesús renunció voluntariamente a todos sus privilegios, siendo Dios, siendo Rey, siendo el Señor del universo. Él dijo, me voy a despojar, renuncio a todo esto porque tengo que ir a cumplir la voluntad de mi Padre a la tierra. Entonces, no descendió
Jesús en una naturaleza divina, sino que descendió como un ser humano. Él no dijo, voy con toda la corte celestial y vamos a arreglar este asunto entre Dios y entre los hombres y mi Padre. No, Él dijo, yo voy en forma de hombre. Voy en forma de hombre. Y pudo haber venido con toda su corte, sí pudo haber venido y pudo haber hecho muchos cambios. Pero Él decidió que tenía que ser empáticamente con nosotros, con el ser humano. Entonces, vamos a Juan 10:30 y vemos cómo el Señor, Juan 10:30 al 33, con un corazón dispuesto, vino. Y es difícil para las personas, ¿verdad? Pero esto solamente se puede entender si estamos, como lo comentábamos, en el Espíritu con el Señor. Solamente así lo podemos entender. Esto no tiene mucha complejidad. Espiritualmente es fácil entender que Jesús era Dios y era hombre. Pero religiosamente, hermanos, se puede quemar un pueblo. Y ahí en Juan 10, del 30 al 33, dice Jesús, yo y el Padre uno somos. Y los fariseos eran algo que los atormentaba. No puede ser que está diciendo, es una blasfemia que Él diga que es Dios y que Él y el Padre son uno mismo. Entonces en el 31 los judíos volvieron a tomar piedras para apedrearle. Jesús le respondió, muchas buenas obras he hecho de mi Padre. ¿Por cuál de ellas me apedreáis? Le respondieron los judíos, no te apedreamos por lo que has hecho, sino por la blasfemia que has dicho de que tú, siendo hombre, te haces igual a Dios. En un espíritu religioso es difícil entender esto, asimilarlo. No se puede comprender en la carne. Tiene que ser algo espiritual. Ahora bien, vamos con María, la madre de Jesús hombre, de Jesús el ser humano. Muchos son los que afirman, María es la madre de Dios, y a veces hemos intentado acercarnos, ¿verdad?, con algunas personas y sacan esta bandera, no es que Jesús es la madre de Dios y por eso hay que venerarla, pero están un poquito confundidos. ¿Por qué? Por la falta de la lectura de las Escrituras, por el estudio de Biblia. Esto es una osadía decir Jesús, María es la madre de Dios, es algo muy atrevido. Es algo marca acme. Si decimos que Dios tiene madre, entonces Dios no podría ser Dios, porque implica que tuvo un origen. Pero entendemos que Jesús desde el principio era y sigue siendo, y Dios es eterno. Entonces no pudo tener madre porque habría un punto de partida, y Jesús no lo tiene. Y que un ser superior a Él le dio la vida, eso es inconcebible, no puede ser. Dios es Dios, dice Él, yo soy. Y siempre lo he sido y siempre lo seré. El estatus yo soy nunca cambia. Yo soy ayer, hoy y siempre yo soy. Nadie pudo concebir a Dios, nadie pudo dar a luz a Dios. Dios es superior. Entonces, sí María llevó en su vientre la humanidad de Jesús, sí. Sin embargo, Jesús existió miles y miles de años antes de venir al vientre, antes de descender al vientre de María. Y lo vemos en Juan 1, del 1 al 3. Juan 1, del 1 al 3. En el principio era el Verbo. ¿De quién está hablando? De Jesús. Y el Verbo era con Dios. Y el Verbo era Dios, es Jesús. Era en el principio con Dios. Y todas las cosas por Él fueron hechas. Y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. Este es Jesús. Por Él todo fue hecho. Tú, yo, ustedes, aquellos. Todo mundo fue hecho por la mano de Jesús. La creación, los montes, los valles, los mares, todo fue hecho por Él. Se necesita un discernimiento espiritual, hermanos. Discernimiento espiritual, distinguir un concepto de otro, diferenciar, distinguir,
apreciar lo que es una cosa y lo que es otra cosa. Discernimiento. Más adelante en Lucas, aún María dice y hace referencia a Jesús como su Salvador. Aquí mismo en Lucas 1, en el 47. Dice, y mi espíritu se regocija en Dios, mi Salvador. Está haciendo referencia a Jesús. Jesús como su Salvador, el Salvador que hace misericordia y cuyo nombre es santo, es Jesús. María lo reconoce. Leímos pues al principio, en el versículo 26, acerca del ángel, ¿verdad? Del sexto mes, el ángel Gabriel fue enviado. Este ángel hace una vez más la aparición. Recordemos que años antes estuvo con Daniel. Y luego con la prima, ¿verdad? La prima hermana Elizabeth. Ahora 6 meses después viene a María. Y en el 27, Gabriel se presenta a una joven, la joven María. Es decir, esta joven es una joven virgen, dice aquí, una virgen desposada. O sea que nunca esta mujer había sido tocada por varón. Estaba escrito 700 años antes, en el versículo 14 del capítulo 7 de Isaías, que una mujer virgen sería el medio por el cual vendría el Mesías. Y vamos a él, vamos ahí a Isaías. Isaías 7:14. ¿Lo tienen? El Señor mismo les dará señal. Y he aquí que la virgen concebirá y dará a luz. Esta palabra virgen también está escrita como alma, pero termina con H, alma. He aquí que la alma concebirá y dará luz a un hijo y llamará su nombre Dios con nosotros, Emmanuel. La palabra alma en el hebreo se traduce como virgen. Habla de una mujer muy joven, entre los 14 y los 17 años, y que no conoció varón. Esta es la Virgen María. María estaba comprometida con José. ¿Y quién era José? Era un hombre justo. Era un hombre justo, era un hombre íntegro. José, se discierne que José también era un hombre virgen. Pensemos un poco, José pudiera ser escogido por Dios. ¿Podría elegir Dios un papá pervertido para su único hijo, el unigénito de Dios, educado y creado por un hombre perverso? ¿Qué le podría enseñar? A los 6 años ya lo habría hecho pedazos en su moralidad, ¿no? Entonces era importante que este hombre, José, fuera íntegro, fuera virgen también, para no echar las cosas a perder. Efesios 5:3. Efesios 5:3. Y vamos a leer en esta porción que para el Señor, para Dios, la medida más alta, hermanos, de santidad es la pureza sexual. Es muy importante para Dios la pureza sexual. Efesios 5:3. Pero fornicación y toda inmundicia o avaricia ni aún se nombre entre vosotros como conviene a santos. No nos conviene, hermanos, hablar de estas cosas. No nos conviene mencionar estas cosas. De aquí, amados, que el doble sentido no tiene sentido entre nosotros. El doble sentido no es de Dios. ¿Cuánto hemos escuchado en las conversaciones diarias? Que la gente quiere insinuar cosas cuando dice algo, está disfrazando algunas palabras escondidas con doble sentido o inmoral. Y tú no debes dar pie a un momento así a nadie para que comience a hablarte de asuntos impuros, inmorales. Dile, por favor, esos temas no los hables conmigo. Yo no quiero hablar de eso, amigo, amiga, que estás aquí. Yo no quiero estar, no me interesa. Si eres joven, si eres hombre, si eres mujer, evita estas conversaciones que corrompen tu corazón, tu alma, tu espíritu. Tú estás escuchando ahí que están hablando cosas inmorales y todo eso te lo estás comiendo, hermana, hermano. Joven, estás despertando el amor antes de conocer. Tantas cosas que se dicen, ¿verdad?, entre las personas. Y tienes que evitar este tipo de conversaciones y debes retirarte de ahí. Apártate de ellos y hazle saber que a eso te lastima. Mejor pierde un amigo, pierde un padre, pierde una madre y pierde un hermano que antes perder tu alma. Apártate de ellos. Y el privilegio de contemplar es mejor ver su gloria y perseverar. El que persevere hasta el final será salvo, dice el Señor.
y tenemos que luchar por guardarnos en pureza, en santidad, en castidad. Porque un día tenemos que ver al Señor cara a cara. Colosenses 3 del 5 al 6. Colosenses 3 del 5 al 6. Haced morir pues lo terrenal en vosotros: fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. Son pecados de impureza sexual. La santidad es pureza. Sexualmente está muy marcado en nuestras vidas, hermanos. Está muy marcado. Los casados, hermanos varones, tu esposa, hermanos, no es de plástico. Es sensible al maltrato, es sensible a tus groserías. Antes vamos a leer este pasaje para que entendamos por qué me metí con los casados antes de empezarlos a agredir. Amén. Primera de Tesalonicenses 4 del 3 al 5. Primera de Tesalonicenses 4 del 3 al 5. Pues la voluntad de Dios es vuestra santificación. Aquí estamos. Que os apartéis de fornicación, hablando a los casados, que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor, no en pasión de concupiscencia, como los gentiles que no conocen a Dios. Pero nosotros sí conocemos a Dios. Nosotros le cantamos, nosotros estudiamos su palabra, nosotros buscamos su presencia, nosotros nos santificamos cada día, sí conocemos al Señor. Entonces, he aquí los casados, que tu esposa, que es sensible al maltrato, a groserías, quizá, hermano, te falta amor. Quizá has sido muy duro y has sido agresivo y has sido áspero con tu esposa. Y, hermano, sin amor no hay paraíso en casa. Sin amor no habrá paz en tu hogar. Necesitas amar a tu esposa. Hermana, a tu esposo. Y esto lo estoy tocando porque es importante que para que haya pureza sexual, para que el varón no sea tentado, para que la hermana no sea tentada, haya una tensión del uno con el otro, sexualmente hablando. Es importante. Y hermana, tu esposo, ¿verdad? Voy con las hermanas. Tu esposo no es de madera, no es Pinocho, no. El tipo sufre también. Él también necesita de ti. Y a veces viene, ¿verdad? Y como que se arrima ahí, oye, piojito, ¿verdad? Y te ve cansada, y ya te ve agotada, ¿verdad? Ya estás dormida y no te dice nada. Pero él quiere estar contigo. Necesita tener intimidad sexual contigo. Entonces tenemos que cuidar esta parte, este aspecto de la vida matrimonial, para que él no caiga en tentación, ni ella ni tú. Atendamos a nuestra esposa. Para guardar su santidad y su lecho sin mancilla, el sexo es importante. No se puede estar tranquilo porque ambos van a sufrir. Ambos están sufriendo, tanto la una como el otro. Si tu esposo no te busca, nunca te busca, y si ella no te quiere, nunca, es necesario que meditemos en ello. Algo está mal. Algo está mal. Si alguien tiene problemas, hermanos, para lograr intimidar sexualmente con su esposa y con su esposo, busque ayuda. Busque ayuda entre hombres, entre hermanas y hermanos maduros aquí en la congregación. Hombres maduros y hermanas maduras en la fe. No siempre va a haber disposición, ¿verdad?, en la mujer. Eso lo tenemos que tratar con un varón. Oye, esposo, mi esposita pues nunca quiere estar conmigo. Oye, pues a lo mejor algo no estás haciendo bien, hermano.
Algo te brincaste, algo no estás considerando en tu diario caminar. Oye, hermana, mi esposo nunca me pela. O sea, ya pasaron 10 años y es la hora que no se me acerca. Algo está mal. Entonces necesitamos, ¿verdad?, acercarnos. Ellas son diferentes, necesitan un preámbulo, ¿verdad?, romántico, que comience en la mañana, los pajaritos cantando, su café, su desayuno en la cama, y viene el esposo, mira, esposita, te traje tu desayuno, ¿verdad? Y la esposa se derrite, ¿verdad?, como mantequilla. Eso hay que traérselo a ellas. Hay que ser un hombre de atenciones, gentiles, amables, amorosos. Hay que estar atentas, un cuidado, una protección, un amor que se sienta, que se agradezca, que se puedan sentir deseadas. Pero hermanos, no es Maruchan. No le echas agua y ya está lista, ¿verdad? No es así. Y no así el varón, ¿verdad? Que el varón es muy diferente. El varón es cosa seria, hermanas. El varón es como los conejos. Siempre están dispuestos a reproducirse, no importa la hora, ni el lugar, ni el tiempo, ni el día, ni el sol, ni la luna. No importan las estrellas, somos algo muy feo. No importa nada. Ténganos paciencia. Hebreos 12 del 14 al 16. Hebreos 12 del 14 al 16. Seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Sin santidad, hermanos, nadie va a ver al Señor. Versículo 15. Mirando bien que ninguno se aparte de la gracia de Dios, que ninguna raíz de amargura brotando os impida y por ella muchos sean contaminados. Una mujer que un varón nunca toca, una esposa que nunca toca, hermanos, seguramente está amargada. O viceversa, ¿verdad? Un varón que nunca a su esposa lo pela debe estar muy amargado. Y esta raíz de amargura la tenemos que evitar, porque va a permear en toda la familia y todos van a ser la familia amargada. Ahí vienen los limones, porque hay una amargura, ¿verdad?, en ellos y todo les parece mal. Versículo 16, que ninguno sea fornicario o profano como Esaú, que por una vianda vendió su progenitura. Nadie, ninguno tiene que ser así, hermanos, fornicario. Y no tenemos que arrastrar a nuestro cónyuge a esas instancias, que tenga que buscar en otro lugar lo que tiene en casa. Entonces es así como vemos la importancia, ¿verdad?, que Dios le da a la pureza en nuestras vidas. Pureza. José y María eran puros. José y María eran vírgenes. Si hoy en día tu estilo de vida es así, contaminado, debo yo advertirte con amor que vendrá un tiempo que habrá que rendir cuentas al Señor por tu vida espiritual, por tu vida, tu pureza, tu castidad, tu santidad. Y cuando vayas llegando a la presencia de Dios y conociendo todo lo que has hecho, todo lo impuro que has cometido, no vas a poder mirar al rostro de Jesús, te vas a avergonzar como Adán y Eva y te vas a esconder. No me veas, Señor, he hecho mal. Va a ser muy penoso. Y lo más triste es que no tendrás parte en su reino. Versículo 28. Hablando de Lucas 1, 28. Entonces el ángel se acerca a María y le trae un mensaje y le dice: salve, muy favorecida. Y esto quiere decir: alégrate, mujer, la gracia está contigo de parte de Dios. Antes, en tiempos de Roma, ¿verdad?, allá con los romanos, la gente se saludaba: salve, salve, ¿no? Y hoy, como decimos, yo le, ¿no? No hay mucho ahí, muy simple, ¿verdad? Pero en el hebreo antes decía la gente Boker Tov, ¿no? Buenos días, Boker Tov, buenos días. Deseo que esta mañana el propósito de Dios se cumpla en tu vida. ¡Qué saludo tremendo!, ¿no? Boker Tov.
El ángel le decía: muy favorecida María, el Señor es contigo, bendita entre las mujeres. El ángel le revela el privilegio a María de que ella habría de portar en su vientre al Hijo de Dios, Jesús, hombre. Jesús, el hombre. El cristiano, amados, de la misma manera ha sido grandemente muy favorecido. Cuando Dios, entre muchos, entre miles, entre millones, ha escogido y te ha elegido a ti, alguien sensible piensa: ¿por qué yo? ¿Por qué a mí? Yo no hice nada, no merezco. ¿Por qué? Entramos en una controversia, y es que hemos sido salvos solamente por su gracia. No lo merecemos. Es solamente que el Señor decidió darte su favor en tu vida y te salvó. Te salvó. Cuando Dios le dice: el Señor es contigo, le está diciendo: María, no estás sola. María, no vas a caminar por este rumbo sola. Yo voy a estar contigo. Yo tengo cuidado de ti, María, no te preocupes. Jesucristo, amados, nos hizo esa promesa. Mateo 28:20. Es una promesa para cada uno de nosotros. Para cada uno de nosotros. Mateo 28:20. Enseñándoles. ¿Quién enseña? El Espíritu Santo. Que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí que yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Y aquí el Señor hablándonos a nosotros, a cada uno de nosotros, hombres y mujeres, jóvenes, niños, a todos, aquel que recibe a Jesús en su corazón, en su vida. Dios los salva y Dios lo acompaña. Dios camina con él y con ella, donde quiera que va. Un cristiano nunca está solo. Nunca está solo. Es que yo no vivo con nadie. No estás solo. Es que mi marido me dejó y se fue. No estás sola. Es que mi mujer me abandonó. Que no estás solo, hermano. Y es que aquí en el hospital me abandonaron y me dejaron. Pero tú no estás solo. El Señor es contigo y dice: yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Y siempre va a estar contigo el Señor. Nunca te va a abandonar y nunca te va a desamparar. Tanto a aquellos que sus padres dejaron, si reciben al Señor, no van a estar solos. Dice que es padre de huérfanos y defensor de viudas, dice en su palabra. El Señor nunca desampara, hermanos. Cuando confiamos en Él, Dios está con nosotros. Y aquí la promesa. El ángel le dice a María que sería bendita entre las mujeres, la que fue escogida entre miles para ser la madre de Jesús. Y en el versículo 48, ahí mismo en Lucas: ¿por qué ha mirado la bajeza de su sierva? Y María está reconociendo algo, que ella no es digna, pero que es bienaventurada en todas las generaciones. María reconoce: yo no merezco, no soy digna, aún siendo mujer pura. Ella dice: es que no merezco. Reconoce ella que ha nacido en pecado. Reconoce que fue concebida en maldad, como decía David, y que todos, hoy todos, en el mundo, en la sociedad, muchos están apartados de Dios. Pero cuando Dios nos llama, hermanos, cuando Dios nos atrae con lazos de amor, es por gracia. Es un favor que el Señor quiso tener contigo. Entre muchos el Señor dijo: salvo por gracia, salvo por gracia. Y te fue sacando de la inmundicia, de la basura te fue sacando y te trajo a un lugar donde te cambió vestiduras, te puso anillo y dijo: este es mi hijo, vamos a hacer fiesta. Ese es el Señor, por gracia nos salva. María entendió que sería muy dichosa en medio de generaciones. Pero eso no significa, hermanos, que ella tenía que ser adorada, ni mucho menos venerada. Solamente tenía que ser respetada y apreciada como un ejemplo de pureza, de obediencia y de sumisión.
Ese es el ejemplo de María en nuestras vidas. Así como lo fue David, así como lo fue José, así como lo fue Abraham, como lo fue Jacob, y como lo fue Josué, y como lo fue Esther y Ruth, así también María fueron ejemplo a nuestras vidas. Pureza, obediencia, sumisión. Los cristianos respetamos a María. Nunca le vamos a cambiar el nombre. No somos irrespetuosos, irresponsables como muchos que le ponen otros nombres. Y ahora hay Guadalupe. ¿Quién es Guadalupe? ¿Y quién es Lourdes? ¿Quién es la Macarena? ¿Y quién es la Fátima? Es que se apareció allá en Altagracia, en el Carmen, en Rosario, y por eso le cambian el nombre. Porque Gerardo viene para acá un día y me lo encuentro en Playas. Oye, ya no le voy a decir Gerardo, ¿cómo le voy a decir Playas o el Chinchorro allá donde te encontré? ¿Por qué le voy a cambiar el nombre a María por un lugar? ¿Por qué le voy a poner otro nombre? Es María, simplemente María. Dicho esto, entonces, nosotros respetamos ese nombre. Para con todas las mujeres y los hombres que Dios ha usado, respetamos y hemos aprendido de la vida de cada uno de ellos. Y hemos crecido espiritualmente gracias a la enseñanza de ellos en nuestras vidas. Pero es muy diferente adorar ese nombre y cualquiera de ellos. Porque entonces caemos en idolatría y buscando el favor de hombres o de mujeres que ya no existen, ya murieron. Solamente uno ha resucitado y es Jesús. Y subió al cielo y está sentado a la diestra del Padre y está intercediendo por cada uno de nosotros. Ese es el amoroso Jesús. Vamos a ver un pasaje, Pedro apóstol. Pedro apóstol, ¿recuerdan? Es en el libro de Hechos 10. Hechos 10, 25. Hechos 10, 25 y 26. ¿Cómo le dijo rápidamente? De aquí nada más quiero una porción muy sencilla, ¿no? Hechos 10, 25. Cuando Pedro entró, salió Cornelio a recibirle y postrándose a sus pies le adoró. Ahí estaba Cornelio adorándole. ¿Y qué le dijo Pedro? Mas Pedro le levantó diciendo: levántate, pues yo mismo también soy hombre. ¿Qué estás haciendo? No me adores, yo no soy Dios. Soy como tú, de carne y hueso y sangro, y me canso y sudo y como también. Y hazte las carnitas. Entonces, no podemos adorar a hombres. No es de Dios. Solamente Dios es digno de adoración y de alabanza. Inclusive ahí en Apocalipsis 22 del 8 al 9. Apocalipsis 22 del 8 al 9. Aquí Juan, postrándose a adorar al ángel que le mostró visión. Un ángel le muestra visión a Juan. Pero el ángel inmediatamente lo corrige y le dice: mira, no lo hagas, porque soy consiervo tuyo y de tus hermanos. Servimos al mismo Dios, somos consiervos, Juan. Párate, adora a Dios, solamente Dios es digno. Lo corrige. Tenemos que tener cuidado a quién adoramos, solamente a Dios. Versículo 29, seguimos en Lucas 1:29. Mas ella, cuando le vio, se turbó por sus palabras y pensaba: ¿qué salutación es esta? Entonces, en el versículo 30, el ángel le dijo: María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios. Este sentir de extrañez es normal en María. Ella se espanta, ¿verdad? Dice: caray, ¿qué clase de salutación me está haciendo este ser, ¿no? Se espantó. No temas, porque has hallado gracia delante de Dios. Es una visita inesperada, es un saludo inesperado. Gabriel le trae noticias de parte de Dios para su vida. Y es que, hermanos, siempre Dios nos trae noticias, siempre Dios nos habla, siempre Dios viene a nuestras vidas. Tiene que
algo el Señor hablar a nosotros y algo va a suceder. El efecto va a ser el mismo en nosotros. Vamos a reaccionar quizá extrañados, quizá contristados, quizá vamos a entrar en una controversia en nuestra mente. Hay una pelea en nosotros cuando se nos está predicando la palabra y se nos están mostrando verdades que habían sido ocultas, pero hoy el Señor está hablando. Y esto es impactante. Y tú te preguntas, ¿por qué yo? ¿Por qué me dices esto, Señor? ¿De qué me tienes que salvar? ¿Que no yo estoy bien? Llevo 10 años, llevo 15 años, llevo 30 años, 60 años. Yo he estado bien. ¿Por qué hice mal? Yo he hecho buenas obras. ¿Qué no se supone que yo soy hijo de Dios? ¿No se supone que estoy bien con Dios? ¿Soy bueno con la gente? ¿Soy amable? Voy a la iglesia, me persino, rezo todos los días. Soy fiel a mi cónyuge y doy dinero a los pobres. Tengo mi altar, tengo mi morenita, tengo San Juditas, San Benito, San Miguel. Todos esos los tengo ahí en fila. Yo estoy bien. Pero si yo estoy bien, entonces ¿por qué ahora esta palabra me está afectando? Vienen a decirme que estoy enemistado con Dios, que absolutamente nadie y que ninguna persona es buena, que solo Dios es bueno y que no hay un mediador, solamente hay un mediador entre Dios y los hombres, y es Jesucristo, hombre. Primera de Timoteo 2:5 es esto que acabo de mencionar. No vayas. Entonces, amados hermanos, las personas que nos visitan también en esta tarde, las religiones, quiero exponer esto, las religiones existen porque pensamos que podemos ganar el favor de Dios. Algo podemos hacer para ganar el cielo. Creemos que podemos hacer algo, pero no es así. Vaya conmigo a Efesios 2 del 8 al 9. Efesios 2 del 8 al 9. Y miren lo que Dios dice en su palabra. Efesios 2 del 8 al 9. Efesios 2 del 8 al 9. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de ¿quién? De Dios. Y luego recalca, no por obras para que nadie se gloríe. Qué complicado este mensaje. O sea, yo no puedo hacer nada. O sea, yo voy a todos los estudios, yo no falto los domingos, pero eso no te hace salvo. Pero si yo diezmo y ofrendo todos los domingos y hasta los jueves, y eso no te salva. Pero ya me bauticé hasta 2 veces, pero no te salva, familia, amigos. Eso no te salva. Eso no te salva. Los estudios y las reuniones son para edificar tu vida. Los diezmos y las ofrendas, hermanos, son para pagar la renta de este lugar, sustentar la obra, mantenimiento. Este templete debe tener un mantenimiento, los instrumentos, las luces, los salones, hay que pagar los siervos que están de tiempo completo en la obra luchando, ¿verdad? Misioneros en estados y países, hay misioneros de Vida Nueva para el Mundo en otros lugares donde después se va a levantar una congregación como esta. Y hay que sustentar, para eso son las ofrendas, los diezmos. El bautismo, sí, ya te bautizaste, pero es una instrucción de Jesús, es una demostración personal, o puede ser pública también delante de Dios, que he muerto y he resucitado juntamente con Cristo, y ahora voy a la vida eterna, y ahora quiero caminar con Él todos los días de mi vida, hasta que Él venga o yo me vaya con Él. Es lo que voy a hacer. Para eso es. Y hoy te preguntas, entonces, ¿qué voy a hacer para ser salvo? ¿Qué hago? No son obras, ¿qué hago? Bueno, no es muy complicado. Es muy sencillo. Hechos 16 del 23 al 31. Esta misma pregunta, ¿qué voy a hacer para ser el salvo? La hace una persona. Y aquí vamos a ver a Pablo y a Silas, ¿verdad? El dúo dinámico. Pablo y Silas en acción. Después de haberles azotado mucho, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad. Bien guardados, ¿verdad? Pablo y Silas. Dice, el cual
versículo 24, recibió el mandato, los metió en el calabozo de más adentro y los aseguró los pies en el cepo. El cepo era un artefacto de madera para asegurarle los pies y no se podían mover y no se escaparan corriendo. Versículo 25, pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios. Qué hermoso, hermanos. Aún en medio de la aflicción, de la tribulación, Pablo y Silas están cantando y alabando al Señor. Y los presos oían. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto. Y últimamente tiembla, ¿verdad? Aquí en Acapulco. Últimamente tiembla. ¿Por qué? Nos preocupamos mucho, ¿verdad?, por Ucrania. Es un país en conflicto. Y tememos tal vez y pensamos, bueno, a lo mejor esa situación repercute en Israel por los recursos, ¿verdad?, los conflictos políticos que hay. Pero si volteamos un poquito para acá y vemos hacia abajo, estamos sobre una falla tremenda. O sea, aquí un sismo puede ser catastrófico. Un maremoto, no se diga. Y estamos preocupados, ¿verdad? Por Ucrania, está bien. Tenemos que orar por ellos. Hay cristianos ahí. Hay pastores que dejando a su familia en un lugar seguro, en otra ciudad, en otro estado, regresan a la trinchera y voy por mis ovejas. Voy por ellos. Esta es mi labor de pastor y voy a ver por mis ovejas. Esposita, hijos, les encargo, cuídense, y regresan a Ucrania. Y hay otros hermanos que están de rodillas clamando al Señor. Quizá es algo que Dios está permitiendo para que puedas levantar los ojos al cielo, como quizá lo está haciendo en tu vida hoy, que no tienes trabajo, no tienes salud, tu familia te dejó, pero no levantas las manos y los ojos al cielo. ¿Por qué? Por soberbia. Y aquí está Pablo, ¿verdad? Hubo un gran terremoto de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Despertando el carcelero y viendo puertas abiertas de la cárcel, dijo: se escaparon los presos. Agarró la espada y dijo: me voy a matar. Aquí me mato, pensando que los presos habían huido. Mas Pablo, dándose cuenta de esto, clamó a gran voz: no te hagas ningún mal, le gritó. No te hagas mal, carcelero, pues todos estamos aquí. Tranquilo, suelta la espada. Entonces el carcelero, pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y Silas. Y sacándolo le dijo: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Es la pregunta que quizás hoy viene a tu mente. ¿Qué debo hacer para ser salvo? Y la respuesta es muy sencilla. No te tienes que ir de rodillas a la villa. No tienes que flagelarte por el camino con clavos y cosas. No tienes que dejarte la barba como Aarón hasta el suelo con cucarachas y las greñas como loco para decir: estoy en una manda. Eso no se necesita para ser salvo. No ganas de favor nada de Dios así. Aquí está la respuesta, el del 31. Y ellos le dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Y si tu casa cree, también son salvos. Esa es la manera en que puedes salvar tu alma, creyendo en el Señor Jesucristo. Pero si predicas con fe, los tuyos van a ser alcanzados. Tus tíos, tus hermanos, tus primos, tus padres, tus hijos. Predícales con fe, con denuedo, con fervor. Hijos, hay un Dios que dio su vida por ustedes en la cruz. Que puedan ver que hay un Dios que perdona multitud de faltas por amor. Para el que cree, todo le es posible, hermanos. Versículos siguientes. Versículo 31. Y ahora concebirás en tu vientre y darás luz a un hijo. Y llamarás su nombre Jesús. Y este será grande y será llamado Hijo del Altísimo.
Y el Señor le dará el trono de David, su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Ese es Jesús, que estará en el vientre de María. Importante su nombre determinado por Dios, no se lo puso cualquiera, Dios le puso el nombre a Jesús, el Salvador. Nadie podría llevar a cabo tal salvación. El Mesías, que tenía que nacer de la línea de David. Si tú lees las genealogías en Mateo y en Lucas, puedes encontrar que tanto María como José son descendientes y son de la línea de David. Y número 4, reinará sobre la casa de Jacob para siempre. Reinará sobre la casa de Jacob para siempre. Este ha sido el coco de los judíos. Los teólogos, los ateos, no lo reciben como su rey, como su salvador. Al verlo con sentidos carnales, al ver las cosas de forma horizontal, no entienden, se vuelven locos. Jesús predicaba, pero lo que predicaba no era terrenal, no era material ni temporal, era eterno. Era algo espiritual y celestial lo que Jesús enseñaba. Juan 18:36. Juan 18:36. Respondió Jesús: mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos. Pero mi reino no es de aquí. No es de aquí, por eso no lo entendieron. Ellos querían ser salvos del yugo romano, pero no era de aquí el reino de Jesús. Era un reino espiritual, celestial, era eterno su reino. Finalmente en el versículo 38, Lucas 1:38, María dijo, Lucas 1:38. María dijo, entonces María dijo, he aquí, la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Y el ángel se fue de su presencia. Este es el más importante ejemplo que pudo dejarnos María en nuestras vidas. La sumisión a la voluntad de Dios. Sin discutir, sin cuestionar, sin quejar. Iba a ser una tarea ardua, dolorosa y sufrida, que le fue encomendada: criar a Jesús. Y aún conociendo estas cosas, y aún pensando en el problema que iba a tener con José para reconocer la paternidad de Jesús, y aún sabiendo que la ley dice que una mujer desposada que comete adulterio tenía que morir apedreada, aún con todo y eso, María siguió adelante y dijo: he aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Y el ángel, viendo que estaba decidida y que estaba firme, se fue de su presencia. ¿Cómo te sujetas tú, joven, a tus padres? ¿Eres obediente? ¿Tus padres te llaman y eres pronto? Papá, ¿qué pasa? Mamá, ¿qué se ofrecen? ¿Qué te ayudo, mamá? No cargues pesado, mamá, yo te ayudo. Así eres, joven, sujeto, eres obediente, eres diligente. ¿Y cómo te va con tu esposo, hermana? ¿Te sujetas a tu esposo? ¿O tú eres la que manda en casa? Tú decides qué comprar, qué vender, tú decides a dónde ir, dónde vivir. Y en esto pecas y no lo has entendido, no lo has notado. ¿Cómo pecas en tu trabajo, hermano varón? ¿Llegas a tiempo? ¿Eres productivo en tu jornada? ¿Trabajas, haces las cosas que se te encomiendan? ¿Eres el empleado del mes o eres el desempleado cada mes? Si no aprendes a sujetarte a las autoridades que Dios ha puesto sobre tu vida en esta tierra y no honras a Dios con tus acciones, Dios no puede prosperar tu vida. No puede hacerlo. Si Jehová no edifica la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si Jehová no guarda la ciudad,
en vano vela la guardia. Filipenses 2, del 5 al 11. Y terminamos. Filipenses 2, del 5 al 11. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Este es Jesús, el cual siendo en forma de Dios no estimó ser igual a Dios como algo a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Versículo 9, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Amén. Vamos a orar. Tu sierva nos enseñó, Dios. Tu sierva, por medio de su vida, Señor, a quien tú decidiste utilizar, María, y quien entendía que no era digna de adoración y de alabanza, como muchos han confundido hoy. Bendito Padre, sirvió de ejemplo a nuestras vidas también. Es un ejemplo de sujeción, de obediencia, de compromiso contigo, Dios. Un ejemplo de castidad, de pureza, de vivir en integridad sexual en su vida, Señor. De guardarse cuando el varón venga, cuando la mujer sea, Señor. Yo estaré listo, porque delante de ti caminaré, papá, en integridad. Voy a guardar este cuerpo, lo voy a ofrecer para ti, Señor, y para que tú un día pongas el varón y pongas la mujer que tú has decidido y designado para mi vida, Señor. Permíteme que me guarde, Dios. Ayúdame, quítame los malos y las malas, Señor, de mi vida, para que yo elija sabiamente. Fortaléceme, Señor. Papá, allí pensando ella tal vez, ¿qué es este mensaje que viene a mí? ¿Y qué es lo que tengo yo que hacer? También entendemos que tú nunca nos has desamparado, Señor. A veces te sientes solo, pero es porque no recuerdas que tienes un Dios en los cielos que te acompaña todos los días hasta el fin del mundo. A veces viajas y piensas que vas viajando solo, pero el Señor viene contigo porque has estado expuesto a accidentes, a peligros, y Dios te ha salvado porque va contigo. Dios te cuida, Dios protege tu vida. Tú no estás solo ni sola. Además del Señor, tienes una familia en Cristo. Tienes hermanos y hermanas con quien compartir la dicha de ser hijo. Gracias, Señor, te damos por este privilegio, Dios. Tu nombre es grande, Señor. Tú viniste a este mundo y renunciando a todo, te hiciste hombre como yo, te hiciste humano. Y decidiste sufrir el oprobio, el escarnio, las burlas, Señor. En el camino a la cruz, tú fuiste despojado de tus ropas, fuiste golpeado y lacerado, Señor. No merecías ese castigo, pero lo hiciste por mí, Señor. Y por cada uno de nosotros, tú pagaste un precio alto con tu vida. Y tu sangre fue derramada en esa cruz para el perdón de los pecados de cada uno de nosotros. Perdóname, Señor, si he pisoteado tu sangre, si te he ofendido, Dios. Cuando no me quiero sujetar a tu voluntad, cuando no quiero acatar las instrucciones de mis autoridades.
Perdóname si soy falto de entendimiento, si he sido insensato, Señor, perdón. Perdón, Señor. Yo quiero hoy ser obediente. Quiero ser diligente como esposa, como hijo, como padre, como esposo. En esta sociedad, en mi congregación, en mi casa. Ayúdame, Dios, a ser un instrumento de tu paz y que no blasfeme yo tu nombre con mis malas actitudes. Bendito Dios, gracias te damos, Señor. Y si es la primera vez que vienes a un lugar a escuchar el mensaje de Dios, yo te pido que sigas conmigo esta oración y dile: Señor, yo no te conocía, pero hoy ha sido presentado delante de mi vida. Hoy entiendo quién eres tú, el único digno de adoración y de alabanza. Hoy yo me puedo postrar delante de ti y sé que es bueno y que no estoy infringiendo tu palabra, Señor. Señor, ven a mi vida. Perdona mis pecados por los cuales ya pagaste. Perdón. Acepto tu sacrificio en la cruz y la sangre que derramaste. Sé tú mi Señor, sé tú mi Salvador. Sé tú mi Padre y yo quiero ser tu hija y quiero ser tu hijo por siempre. En el nombre de Cristo Jesús, mi Señor y Salvador. Amén.